La piedra es uno de los elementos que mejor adornan a Urueña, y por sus calles y sus muros camina Rosana Largo en busca de una persona para quien los materiales son parte de su vida. Enigma sobre piedra y tinta. Así abre Esperanza Serrano su universo en Urueña, la villa del libro de Castilla y León, amurallada y silenciosa. Librera por oficio, calígrafa por vocación, transforma cada trazo a plumilla, nogalina y paciencia en ritual ancestral que se imbrica entre las calles empedradas y los muros medievales de esta villa vallisoletana. En su espacio alcuino enseña a ver la letra antes que la palabra, entre cuadernos, pergaminos y una certeza. Lo escrito establece el puente entre la historia y el pulso de hoy. Rosana no busca solo una entrevista, sino un cruce entre dos lenguajes, el del arte que se pinta y el que se escribe a mano, porque a veces lo más moderno es detenerse. Soy Esperanza Serrano y me considero una amante perdida de las letras, de las tintas y de los manuscritos en general. Hombre, ¿cómo estamos, Esperanza? ¿Qué tal, Hola, hija? Rosana, ¿Qué tal, bonita? Oye, que te veo ahí muy atareada, muy concentrada, pero no sé qué estás tramando. Pues mira, tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? Tu programa se llama Érase una vez Urueña, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Pues mira lo que estaba haciendo. Ay, Dios mío. Pero bueno, esto sí que es un verdadero regalo, porque, y además de tu mano, nunca mejor dicho, porque mira aquí han escrito el título del programa, pero como esto es que de verdad que me encanta. Muchísimas gracias. Y oye, ¿te parece que veamos un poco más de la librería? Claro que es sí. que tiene tanto contenido y tan bonito que creo que bien merece la pena hacer un recorrido por todos estos manuscritos, libros. Bueno, Esperanza, llegas a Urueña, yo creo que impulsada por una palabra visual, la caligrafía. Cuéntame un poco cómo fue el proceso, esa evolución hasta que llegas a que la caligrafía como tal te entusiasme. Evidentemente fue el libro impreso y libro ilustrado, claro. También, lo que me llamó la atención desde pequeña, la ilustración. En el momento en que allá por el año 1993 cayó en mi mano, pude practicar una plumilla y empecé a hacer unos trazos de letras, pues ya me quedé prendada y me he hecho adicta desde entonces. Es fácil, es fácil porque no me gusta lo inmediato. Me gusta la calma, me gusta dibujar desde que fue mi primer juguete, fue un lápiz, y entonces lo he ido cambiando por un pincel y luego posteriormente por una plumilla. A la plumilla ya me quedé pegada. Y bueno, pues me encanta el silencio, me encanta trabajar despacio, me encantan los lugares tranquilos, por eso me encanta Urueña. Por eso cuando me ofrecieron venir aquí me pareció uno de los mayores privilegios. Sí que me has comentado en alguna ocasión que es verdad que como que la caligrafía tú habías observado que estaba como más encapsulada o como más custodiada y eso es algo que me parece sumamente atractivo de contar porque tú ni tan siquiera tú sabías que de eso se podía aprender. ¿Cómo fue esa aventura? La enseñanza de la caligrafía en general,
desciende bastante con la invención de la imprenta, pero no desaparece del todo, ¿vale? Ha habido determinados documentos que se han seguido haciendo a mano a lo largo de la historia. Pero allá por comienzos del siglo XX, William Morris, el padre del modernismo, que intenta recuperar todas las técnicas artesanales, tradicionales, de las artes decorativas y también del libro, claro, no podía llegar a todo lo que quería hacer William Morris. Y algunos de sus seguidores, como fue Edward Johnston, se encarga de recuperar las artes de la caligrafía. Entonces, Edward Johnston se puede considerar uno de los padres de la caligrafía moderna. Y a raíz de él se han creado movimientos, asociaciones de enseñanza de la caligrafía a lo largo por todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo me unía cuando esa oleada se introdujo en España. Tuve la suerte de conocer a unas personas que eran seguidores también de Edward Johnston, que enseñaban de una forma muy ortodoxa todas las caligrafías occidentales, y eso, tuve esa suerte y ahí sigo. Qué bien, para gusto nuestro. Como los cursos se quedaban siempre un poco cortos, pues pensé, vamos a seguir haciendo trabajos. ¿Y qué motivación? Pues venga, y luego los exponemos. Así nos reunimos tranquilamente para poner en común nuestros conocimientos, cómo vamos, si tenemos dudas. Yo he coordinado muchas veces esos encuentros y bueno, esta no es la primera exposición que hacemos, pero es la última. Y empezamos, venga, ¿qué tema? Yo, cualquiera, venga, tenemos cerca el Beato de Valcavado, que es el que está en la Universidad de Valladolid, pues venga, vamos a hacer letras de Valcavado. Pero luego fuimos extendiendo a escenas de beatos y también nos encontramos con los exlibris medievales, que nos fascinó. Un exlibris hecho en la Edad Media. Bueno, yo sé que llevas más de 30 años haciendo caligrafía, arte vivo. ¿Y cómo llevas tú o cómo piensas o cómo sientes que la pluma, la tinta, el silencio, de alguna forma pueda sintonizar o ser compatible con lo que es el entorno digital? Yo sé que hay caligrafía digital. Lo he oído, conmigo no va. Yo con las nuevas tecnologías lo respeto profundamente, pero no soy ni me atrae, ni me gusta, ni me siento cómoda con las nuevas tecnologías. ¿Cómo se construye? A mí es algo que me llama mucho la atención, cómo se construye la paciencia del calígrafo. No sé si resulta como un impulso, como es algo que se hereda, es algo, no sé, coméntame un poco más. Pues yo creo, Rosana, como te pasará a ti también, con tu arte, con la pintura, que para cualquier actividad artística es necesaria la paciencia, la disciplina y la constancia. ¿Qué tres palabras más? Sí, más necesarias, más importantes. Entonces, y luego además hay que añadir que actualmente escribimos muy mal. Escribimos deprisa o no escribimos, tecleamos, no escribimos de una forma artística. Lo único que pretendemos es, como mucho, que se nos entienda, pero nos olvidamos de hacer la buena caligrafía. La buena caligrafía. Kalos grafein, que es trazo bello, claro. Efectivamente, pues ahora de kalos nada. Es verdad, y cada vez omitimos más, ¿no?, las palabras. Es que me gusta la belleza, tanto en las palabras como en los pensamientos que esconden ellas, ¿no? Cuando no hago caligrafía de reproducción de algún manuscrito, que me encanta ponerme en la piel de los copistas y los escribas antiguos, me gusta poner las frases que me impactan mucho de una forma bella,
También me gusta la comunicación y la belleza conjugadas, eso es la caligrafía. La caligrafía, por supuesto, no solamente es letra, es también historia. De todos los manuscritos que tú has hecho, que son muchísimos, innumerables, ¿cuál es el manuscrito más antiguo o uno de los más antiguos con el que tú te has sentido como vinculada al pasado? Cronológicamente hablando, se puede decir que son contemporáneos, tanto el libro de Kells, que es fabuloso por lo minúsculo, lo microscópico de sus espirales y de sus entrelazos, como aquí en la península los beatos. Wow. Sí. Palabras mayores. Sí, 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 Madre exactamente. Mía. ¿En qué momento del día, cuando tú estás trabajando, lo que es puramente ya sistemático, mecánico, se convierte, pues digamos, en pura poesía visual, en belleza, ¿no? En arte, que es lo que tú haces? Hombre, tengo que hacer un pequeño entrenamiento de mano antes de ponerme. Esto es como un instrumento musical, ¿no? Ay, cuéntame. Hay que hacer un poquito de... Sí, recién levantada de la cama, me ha acostado tarde, me tomo un café bien cargadito, pues el pulso no le tengo educado. Entonces tengo que estar un poquito haciendo, practicando, y cuando veo que la mano, es verdad que es un punto en que ya notas que ya va con el piloto automático, ¿no? Tú ya vuelas. Pero sobre todo cuando escribo algo, no un encargo, no una copia, cuando estoy escribiendo una frase que me gusta. ¿Cuál es esa frase que te gusta? Pues esa frase depende mucho de la ocasión. O sea, que se preste, claro. Me encargan frases preciosas a veces la gente. Oye, mira, ¿me puedes poner esta frase que es mía, que la quiero poner en casa? Tal, generalmente frases maravillosas. Un poema de alguien que también lo quiere pasar a una letra bonita. O por ejemplo, me gustó muchísimo hacerlo para el Día de las Librerías. La libertad es una librería, de Joan Margarit. Tal cual. O Urueña infinitamente, que me pidió Pedro para ponerlo en su fachada. Qué bonito. Pues, claro, es que son cosas... Claro, y la gente ya lo personaliza, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Claro. Cuando la frase es bonita y te toca la fibra, pues bueno, pues es un placer poder hacerlo. Hay que exponerlo de forma artística como tú lo haces. Eso es. Que se relajen, que se olviden de... Yo no digo partís de cero al hacer este tipo de escritura, digo partís de bajo cero. Hay que desaprender los malos hábitos que tenemos a la hora de escribir ahora, que es escribir deprisa o teclear. No tenemos la mano acostumbrada al movimiento rítmico, suave, que es casi como una danza de la escritura. Concentraros en lo que hacéis y sentir la belleza de trazar letras, sobre todo si es un pensamiento, unas palabras que os gustan. Es una auténtica maravilla. Bueno, Esperanza, claro, es que eres librera, pero también eres calígrafa. Entonces, a mí me gustaría saber qué percepción tienes tú como calígrafa cuando te cae un libro en tus manos y cómo cambia la forma de verlo. En principio yo solamente tenía aquí manuales de caligrafía o libros que hablaran de manuscritos. Luego me he ido dando cuenta que también hay otro público que aquí ve caligrafía y pasa de largo, ¿no? Entonces digo, tengo que tener otro tipo de libro. Claro. Entonces tengo libros afines, pintura, dibujo, tipografía también, imprenta, y luego también otros libros que sencillamente me gustan a mí. Tengo algo de filosofía porque me gusta, algo de poesía porque me gusta. Digo, bueno, lo mejor que puedo vender es algo que a mí me gusta y puedo hablar de ello, ¿no? Claro. El error más común, la prisa. Pero lo tenemos alrededor en todo. Ahora mismo todo es para allá, lo que se vende es la inmediatez. Entonces, yo misma cuando voy a tomar alguna nota, digo, Esperanza, saca la calígrafa que llevas dentro, porque no es que sea un error, es que nos invade. Entonces tenemos que estar luchando contra ello continuamente.
El trazo pausado muchas veces en caligrafía obliga a desacelerar, eso está claro. Pero ¿cómo crees que hoy en día convive la pluma y el WhatsApp? Algo que parece totalmente antagónico. Es que no conviven en absoluto. Lo intuía. Son antagónicos. Es más, yo lo tengo porque lo tengo que tener, pero yo no contesto inmediatamente a los WhatsApps. Y bien haces. No puedo. Cuando ya hago una pausa y creo que es el momento, entonces ya, si es una cosa urgente, entonces puedo parar de hacer lo que estoy haciendo, pero no siendo urgente... Es que es imposible, ¿no? Hay que esperar porque no tenemos paciencia y hay que tener paciencia hasta en esto. A la mayoría les gusta y logran relajarse. A la gran mayoría sí. Sí. Hay gente que sufre mucho porque al principio esta plumilla no pinta, esto cómo se hace, cómo se sujeta, o me duele la mano, pero bueno, pasados esos momentos iniciales de acostumbrarse al instrumento, que nos ha pasado a todo el mundo, se empieza a notar, tengo espacio, tengo tiempo para poder hacer algo con las manos. Entonces ahí te llegan a decir, aunque estén sufriendo, ¡oh, qué relax, qué bien, cómo me gusta! Sí. Vamos a dar el caso de que a lo mejor te equivoques, porque eres humana, también eres muy perfeccionista, que lo sé, pero te dejas sin escribir una letra. ¿Qué pasa con eso? Cuéntame un poco, porque esta es otra perspectiva. Pasa continuamente y desde siempre. Entonces, fíjate que los copistas medievales tenían en una mano la pluma y en la otra una navajita. La navajita era fundamental para tres cosas. Primera, para sujetar el pergamino. Segunda, para afilar la pluma, porque se quedaba flácida muchas veces la pluma de ave y tenían que cortarla. Tercera, para raspar esa letra o esa palabra en la que nos hemos equivocado. Claro, no había control Z. Entonces había que pensar mucho más y concentrarse mucho más. Cuando es bastante el trozo que nos falta, pues a veces dibujaban en los márgenes cosas muy curiosas, ¿no? Una manita con un dedo muy largo señalando dónde va una palabra. Incluso yo he llegado a ver dos figurillas sujetando con una polea una filacteria donde va una frase. ¡Hala, qué bueno! Uy, el papel, hay papeles absolutamente maravillosos. La textura, el sonido de la pluma sobre el papel, los colores. Es que además me gusta cualquier base, el papiro, el pergamino, la madera. También he hecho alguna cosa en madera, en paredes, en tela. Esa inmediatez, la materialidad. Estamos en la nube siempre, estamos a través de la pantalla. El olor, el color, todo. Normalmente pues te llegarán distintos alumnos que, bueno, pues porque vienen movidos quizás por el silencio, por el entorno, por el arte intrínseco que tiene lógicamente la caligrafía, pero ¿a ti qué es lo que más realmente te importa, ¿no? El conseguir, el que digan, bueno, pues es que Esperanza pues es perfecta en cuanto a la técnica, es maravillosa, o bien buscas más esa emoción, conseguir esa emoción que tiene la belleza, la forma que tiene en sí misma la caligrafía. Hombre, la emoción es fundamental, que ellos disfruten, que ellos descubran la emoción de escribir aunque no les salga bien. Yo, de hecho, a veces les enseño algunos manuscritos, digo, mira, se os van a quitar los complejos, fijaros qué letras más... ahora buscamos más la perfección porque ya no es necesario. Entonces, es que no había otra forma de hacerlo. Y había calígrafos un poquillo torpes o mayores o inexpertos y eso se nota. Que luego la perfección también gusta, evidentemente, pero la emoción es lo que les engancha. Es que es más, yo creo que lo que es la emoción precede
a la perfección, porque sin emoción no llegas a tener ese impulso que te motive a ser perfecta. Por supuesto, claro, sí. Sin emoción tú no le vas a dedicar horas, Exacto. esfuerzo, Paciencia. trabajo, paciencia. Si no te motiva, yo de hecho he tenido alumnos que podrían tener una mano maravillosa para la caligrafía, pero no les había llegado ese espíritu. No se han enamorado, claro, ¿no? del exacto, tema, exacto. entonces Es como abandonan. todo. Sí. Las dos cosas. Pedro es una fuente de las dos cosas. Como organizador no tiene precio, a mí me ayuda mucho, yo soy, a mí me pasa como Fray Virila, yo pierdo la noción del tiempo. Si no estuviera a mi lado a veces, es mi pequeño Titíbilus, ¿no? Titíbilus es el duende que tienen, casi todas las profesiones tienen un santo patrón. Pues los calígrafos tenemos fundamentalmente un diablillo, que es el que nos pega el empujón para que se nos derrame la tinta, nos come una palabra, entonces digo, tú déjame, que sí, ahí chocamos un poco, ¿no? A mí me gusta soltarme aunque no duerma toda la noche y él dice que mañana tienes que hacer no sé qué, entonces, pues bueno, hay choques. Esperanza, ¿qué dejó la caligrafía en ti que bueno, fue más allá desde luego que de la forma en sí misma? Pues me aporta el trabajo manual, el placer de la escritura en sí y también el saber que bajo esas formas siempre hay un contenido, siempre hay unas palabras, siempre hay unos pensamientos. Y si se conjuga que el pensamiento es importante, le puedes buscar una forma u otra, pero también a veces me dan muchísimas ganas de escribir determinadas palabras, de determinados pensamientos, ¿no? Claro. Creo que la cultura es un motor del ámbito rural, desde luego. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Crees que el hecho de atraer al turista, a la gente, es importante, lógicamente, movilizarlo a través de la cultura para que finalmente pues, incluso residan aquí y compartan bueno, pues, todas estas vivencias? Puede ser un caso tuyo y de otras tantas personas que tenemos aquí en Urueña, como San Joaquín Díaz, Luis Delgado, que han dejado aquí su sede en Urueña. Evidentemente. Es que además el medio rural ofrece cosas que el medio urbano no ofrece. Entonces, aquí a Urueña, por ejemplo, evidentemente se ha venido mucha gente movida por la cultura. Tenemos espacio, tenemos naturaleza, no tenemos distancias, no tenemos ruidos. O sea, cuando dicen la España vaciada, dices, ¿vaciada de qué? Vaciada, sí, vaciada de ruidos, eso sí, vaciada de menos coches, sí. Menos distancias, tenemos más tiempo, tenemos un aire más puro, tenemos que nos encontramos a los amigos, que no hace falta quedar con ellos, que a veces en la ciudad tienes que buscar un hueco que no encuentras, que sales a pasear y te puedes encontrar con alguien. Entonces eso es muy importante. Los pueblos deberían estar llenos de iniciativas culturales, ¿no? Hasta ahora el medio rural ha sido para actividades agrícolas y ganaderas. Está muy bien, evidentemente, pero ¿por qué no también este modelo que hemos traído a Urueña un montón de personas no lo pueden hacer otros colectivos? Y bueno, tener casas con patio, por ejemplo, no vivir en un apartamento pequeño donde el camión de la basura por la noche te despierta, cosas así, ¿no? Es que es todo un reclamo cultural la Villa del Libro y claro, es la primera Villa del Libro de España y estamos en uno de los pueblos, de los 25 pueblos más bonitos de España, con lo cual qué mejor, ¿no? Atractivo para que la gente venga aquí y nos visite, por supuesto. Bueno, Esperanza, con la irrupción de la IA en casi todos los ámbitos ya, ¿cómo te imaginarías tú esta Villa del Libro en 2050?
no me la quiero imaginar de otra manera que no sea como está ahora. Me encanta, no me la quiero, además ha sido tajante, ¿no? Sí, me ha salido del alma. No me la quiero imaginar. Quiero imaginármela con más actividades todavía, con más gente disfrutando de este pueblo milagro. Yo le llamo pueblo milagro. Claro. Ojalá se descongestionen un poco las ciudades y se pueda vivir en entornos así. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado aquí en este programa que es Érase una vez Urueña y hoy pues Érase una vez una caligrada. Y me alegro muchísimo de que estemos en el mismo barco carrasqueño-urueñés y espero que continuemos mucho tiempo y ojalá venga más gente a raíz de este programa a poder vivir y compartir esta maravillosa experiencia.